estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa Campo y Ciudad. En la edición de hoy tenemos varias notas relacionadas con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, relacionada de alguna manera con balances de fin de año de este 2025. También tenemos la entrevista que el ingeniero Ignacio Berri hizo al ingeniero Gonzalo Marco, asesor y consultor privado, y el informe técnico del ingeniero Berri sobre el tema urea como fertilizante. Vamos ya a nuestro programa de hoy. Hoy te vamos a contar la historia de dos familias, los Saorretti y los de Rochelli. La diferencia entre ellas arranca cuando despiertan. Los Saorretti, levantan las persianas y festejan no tener que prender la luce. Los de Rochelli, en cambio, ay, Madonna Santa, le dan y le dan a las teclitas. Todo Saorretti sabe desde la cuna que el aire acondicionado se usa en 24 grados. En cambio, los amigos de Rochelli lo ponen a 19 aunque tengan que usar bufanda dentro de su casa. ¡Mamma mía! No seas de Rochelli. Este verano hace como los Saorretti y utiliza la electricidad eficientemente. Así gasta menos y ayudas al medio ambiente. EPEC. George Dreyschmidt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en el tradicional cóctel del fin de año con periodistas agropecuarios de todo el país, hizo un repaso de la enorme tarea realizada en 2025, entre cuyos temas destacó la situación geopolítica y ratificó sus objetivos de promoción, comunicación y bregar por la recuperación del stock ganadero. Georges, ha terminado el año, el IPCBA estuvo a pleno en todos lados. Contanos un poquito, si se puede resumir, cómo fue esta actividad. Un año movido, para resumirlo en una palabra: actividad externa, actividad interna, la geopolítica muy activo en la IPCBA, participando del tema de salvaguardia China, el tema de deforestación en Europa y bueno, con el tema de la cuota en Estados Unidos, trabajos de compulsas técnicas también, trabajando con las razas, sanidad también, con temas que hemos visto este año, el tema de la OMSA y demás. Así que un año muy completo, que ya nos está marcando un 2026 que arranca bastante movido también. Cuando arrancaste con tu gestión, te pusiste una vara muy alta de lo que tiene que ver con la recomposición del stock, con mejorar los índices. ¿Cómo es ese trabajo bajado al campo cada día desde el IPCBA? Más fácil decirlo que hacerlo. Me puse un poco dos objetivos. Uno, la parte comunicacional, que ustedes nos ayudan mucho a llegar a los productores, a todo lo que hacemos, tratar de transmitir lo útil que es el instituto. Y por otra parte, de plantar esta semilla que tenemos que crecer en stock, que no se hace de un día para el otro y donde necesitamos esa previsibilidad, tratar de mantener los productores, porque aquel que se va no vuelve o es muy difícil volver, y recuperar esas famosas 10, 12 millones de cabezas que perdimos y empezar a recuperar el terreno perdido a lo largo de tantos años. Han pasado las jornadas a campo por varios puntos del país y los productores que se acercan, que siempre son muchos, están a carpa llena, llevan también sus inquietudes. ¿Cuáles son las voces que fuiste escuchando este año? Bueno, efectivamente vienen muchos productores, como te decía al principio, que por ahí no les llega toda la información, así que es un buen momento, primero para decir qué es el IPCBA, qué hace, y segundo, de transmitir todas las herramientas que tenemos hoy en día para empezar a crecer, tratar de transmitir en las zonas que vamos lo que hace el productor, que sale un poco de la media, para tratar de contagiar a los vecinos y empezar a crecer de vuelta en índices de productividad. ¿Cómo viene la agenda para el 2026? Ya tenemos marcados puntos para empezar a trabajar de jornadas a campo en San Luis, en Santa Fe, Córdoba, las 4 ferias que vienen durante el año. Y bueno, siempre tratando de trabajar para seguir creciendo en la parte interna, mejorar el mensaje al productor y lo más importante, trabajar de esta semilla de crecer en stock, porque lo que estamos viendo es esta faltante de hoy de novillos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660.
Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Seguimos con las notas del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En este caso, Mario Ravetino, vicepresidente del instituto, se refirió al volumen de carne y a los valores de las exportaciones al finalizar este año 2025. Habló también de la agenda que marca la apertura de nuevos mercados, de la prórroga del reglamento 1115 y otras perspectivas para el 2026. Bueno, Mario Ravetino, vicepresidente del IPCBA, ¿cuál es el balance de este año de lo que fue en materia de exportaciones de carne vacuna? Bueno, creo que es un balance positivo en valores, negativo en volumen. Vamos a terminar un 9% abajo en volumen, según mi proyección. Vamos a exportar 700.000 toneladas, cuando el año pasado exportamos 770.000. En valor sí vamos a tener un crecimiento importante, estimo de alrededor del 26%. Terminaremos en 3.700 millones de dólares contra los 3.030 del año pasado. Así que considero que ha sido un año positivo en términos generales con el gran déficit que tenemos de materia prima. ¿Se consiguió la apertura de algún nuevo mercado o se introdujo algún nuevo mercado en la agenda de negociaciones? La agenda es permanente y tenemos muy buenos avances. El tema de Estados Unidos, por ejemplo, creo que es un logro muy importante. El protocolo de menudencias con China, el aceleramiento de los pasos para la apertura de Japón, las auditorías que tuvimos de Malasia, de Indonesia, de México, Unión Europea y Estados Unidos, que fueron con resultados positivos. Es todo un proceso que nos va generando aperturas paulatinamente y bueno, con la total participación y colaboración del Instituto. Hemos visto que en la feria, por ejemplo, en Europa, han puesto sobre la mesa todo lo que es el tema de deforestación, cómo está trabajando la Argentina para tranquilidad de los importadores. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo va a seguir? Argentina estaba preparada para garantizar libre deforestación. Esta prórroga de un año nos va a servir para profundizar el sistema y para adecuarlo y para darles más garantías. Yo expresaría primero que esto es un servicio sin costo para el productor, que no es certificación porque no hace falta, sino es cumplimiento de la diligencia debida establecida en el reglamento 1115 y que es voluntario, porque hay muchas interpretaciones sobre esto y lo que estamos haciendo a través de Vicecarne es solamente darle cumplimiento a este requerimiento de la forma más económica posible. Y creo que Argentina tiene en esta materia un deber pendiente en el reclamo de lo que ha sido catalogarlo como riesgo medio, cuando Argentina tiene sobrados elementos científicos y técnicos para demostrar que es riesgo mínimo y no nos pueden comparar con países que tienen realmente problemas y que han tomado esta decisión. Así que creo que es un reclamo que Argentina tiene que seguir haciendo de manera permanente. Como así también pedir prolijidad, porque no puede ser que no hayan tomado formalmente la definición de la prórroga, aunque todos sabemos que se va a prorrogar, cuando la mercadería que ingresa el 1 de enero en Europa se tiene que producir en la segunda quincena de noviembre de acá. Y hasta la fecha no tenemos definición. Nosotros queremos y tenemos que ser prolijos, pero las autoridades, nuestros compradores, también requieren la misma prolijidad para poder trabajar. ¿En qué posición están los países que compiten nosotros para entrar a Europa? Yo creo que se estaban preparando, creo que nosotros estábamos un poco adelantados y así lo habían expresado gente de la Unión Europea. Creo que este año les va a servir para ponerse y adecuarse al sistema. Bueno, y por último, ¿cómo visualizas el 2026 en materia de exportaciones de carne? Ojalá tengamos un año de crecimiento, o por lo menos similar al que tenemos. Estimo que los precios van a estar estables. Creo que nos va a ayudar este tema de Estados Unidos cuando se concrete. Y los mercados fidelizados que tenemos siempre, como es el mercado de enfriado Unión Europea, el mercado de kosher, y seguir trabajando de manera permanente en el sudeste asiático encabezado por China. Gracias, Mario. Bueno, gracias a ustedes. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores
playas, nuevos amores, un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, explicó que el Instituto de Promoción tiene un funcionamiento interno de coordinación entre todas las instituciones que lo componen, integradas en comisiones de trabajo que tienen representantes en toda la cadena de la carne. El IPCBA que trabaja en conjunto con muchas instituciones, ¿no es cierto? ¿Cómo es el tema de relacionarse con todas las instituciones? Mira, vos sabés que el instituto tiene comisiones de trabajo, ¿sí? Internamente, así es como está organizado desde lo operativo. Tenés una comisión de promoción externa, promoción interna, comunicación, evaluación de proyectos, sanidad, investigación, capacitación. Esas comisiones se integran por distintos miembros de la cadena de ganados y carnes. Tenés asociaciones de criadores, la Cámara de Feedlot, consignatarios, INTA, INTI, universidades, CONICET, bueno, entonces representa de alguna manera a toda la cadena de ganados y carnes. En las comisiones se elevan propuestas de trabajo, se analizan, y de allí surge, digamos, la elevación al Consejo de Representantes, quien toma las decisiones políticas. Es buena tu pregunta porque justamente a veces hay inquietudes que por ahí a nivel regional son importantes, que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo canalizamos esto al IPCBA como propuesta, como iniciativa para poder ser tratada? Y bueno, de ahí, digamos, cada entidad local, ya sea una sociedad rural, una filial, una cooperativa, institucionalmente con sus entidades madres, bueno, hay un canal institucional como para formalizar propuestas o incluso, bueno, pedir acciones de capacitación o cualquier otra iniciativa que surja para resolver alguna problemática regional, ¿no? Uh-huh. Para poner un ejemplo de trabajo, y esto que ha sido durante todo el año el trabajo del IPCBA junto con estas instituciones, por ejemplo, ¿cómo se trató el tema de deforestación, que es uno de los ejes que está exigiendo Europa? Mirá, deforestación se encaró con un componente de investigación, porque el instituto ha hecho un análisis de riesgo que surge como una iniciativa que se trata en una de las comisiones, Comisión de Evaluación de Proyectos, donde en algún momento, te estoy hablando 2 años atrás, ¿no? Cuando empieza a aparecer la exigencia de la normativa, se dijo, nosotros tenemos que tener como país un análisis de riesgo. Justamente se dio cauce a esa iniciativa, se trabajó, se discutió, esto nos conviene, no nos conviene, así es como surge el proyecto. Hoy podemos mostrar que tenemos un 87% de riesgo nulo de deforestación, con lo cual desde ese punto de vista es la parte o el eje de investigación, y después todo el eje comunicacional. O sea, esto de alguna manera es lo que se mostró en Anuga, en la Feria Internacional de Anuga, lo que le mostramos a importadores, a organismos de contralor de la Unión Europea. Es un solo ejemplo del que te estoy dando, de cómo, por un lado, con insumos, en este caso resultados de un trabajo científico, y por otro lado, cómo lo trabajás comunicacionalmente, ¿no? Otro ejemplo muy parecido es, nosotros trabajamos mucho, y vos lo sabés, en redes sociales, con jóvenes, con centennials, millennials, con distintos ejes, carne y deporte, carne y salud. Bueno, ¿de dónde sale cómo se gesta esa comunicación y de dónde salen los porqués de esa comunicación? Salen de todos los estudios de mercado, del trabajo más de laboratorio, de ensayos, de prueba y error, o el detrás de escena, como quiera llamarlo, pero son estudios de mercado. Toda estrategia de marketing surge en iniciativas de estudio de mercado. Y estoy hablando de la misma dinámica, en este caso trabajados en conjunto entre la Comisión de Promoción Interna y la Comisión de Comunicación del IPCBA. O sea que la agenda de trabajo se retroalimenta todo el tiempo. Permanentemente, y son proyectos vivos, ¿sí? Porque la misma dinámica y los cambios en los contextos, y por ejemplo aparece una nueva normativa o aparece algún problema comercial y hay que definir cómo se trabaja. El ejemplo de la salvaguardia de China, ¿no? Me pareció ese desafío, ¿cómo trabajamos esto? Bueno, la Comisión de Promoción Externa está trabajando justamente en esa cuestión, ¿no? Bueno, ¿de qué manera podemos proteger nuestras condiciones de acceso comercial a ese mercado? Y es la misma dinámica. Por eso es importante, si nos están escuchando o viendo productores,
que justamente si les interesa participar del IPCBA, canalicen las inquietudes a partir de las distintas entidades que conforman el instituto, y bienvenidos. Siempre es bueno tener más perspectivas y puntos de vista, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Gracias a ustedes como siempre. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. El ingeniero Ignacio Berri entrevistó al ingeniero Gonzalo Marco, asesor y consultor privado. Vamos a la nota. Amigos, estamos en comunicación con el ingeniero Gonzalo Marco, es asesor y consultor privado. Gonzalo, estuvimos charlando en alguna oportunidad con vos de la carinata. ¿Nos podrías decir qué es la carinata y cómo se comercializa la misma? Hola Nacho, un gusto saludarte. Bueno, qué buena pregunta, decir qué es la carinata, ¿no? Hace 6 años que estamos trabajando con este cultivo. La verdad que es un cultivo muy, muy importante para nosotros ya, después de tanto tiempo que lo venimos investigando, que lo venimos analizando, viendo, ¿no? Y cómo ha sido la evolución del mismo, ¿no es cierto? Empezamos con variedades en aquellos tiempos, y ahora estamos con híbridos, con 2 híbridos importantes, uno un poco más corto, otro un poco más largo, con una producción que cada vez mejora, ¿no? Que por ahí le vamos agarrando la mano y que tenemos todos los años mejoras en rendimientos. Bueno, eso se traduce obviamente que la gente lo incorpore, que lo empiece a utilizar todos estos datos recogidos. Y bueno, fue un año de más de 60.000 hectáreas sembradas en nuestro país, con precios que superaron los $500 la tonelada. Así que bueno, la gente se va enganchando, y gracias a este cultivo quizás por ahí podemos hacer rotaciones mejores, rotaciones más sustentables en el tiempo. Así que bueno, eso nos da una gran alegría de haber persistido ante muchos inconvenientes, ¿no? Carinata es un cultivo que se siembra en el otoño, allá por abril, mayo, pasa el invierno y en primavera se termina levantando ya a fines de octubre, ¿no es cierto? Que es su fecha óptima para levantarlo, ¿no? Es un grano que se utiliza después de cosechado para lo que es la producción de biocombustibles para la industria aeronáutica, que es la que lo requiere. Este grano se va a Francia. Hoy por hoy no se produce acá el aceite, no en la Argentina, sino que se va como grano a Francia, y ahí es donde se extrae el aceite para el origen o para la formación de los biocombustibles de los cuales te hablé. Así que es uno de los cultivos con la camelina hoy por hoy novedosos para este tipo de producciones, y que yo creo que con la perspectiva que tenemos del año que viene van a ser aproximadamente 100.000 hectáreas las que con intención de producción. Así que bueno, estamos muy contentos por ello. Gonzalo, ¿nos podés contar cómo anduvo la carinata este año, no solamente en tu zona, en el centro de Santa Fe, sino en el resto del país donde se sembró? Bueno, Nacho, sí, con respecto a los rendimientos hemos tenido distintos resultados, ¿no es cierto?, para lo que es nuestra zona y hacia el norte, que es nuestro ámbito de venta, ¿no es cierto?, y donde nosotros estamos más en contacto con los productores que siembran carinata. Los rendimientos promedio han sido de 16, 17 quintales, 16 que es un rendimiento muy bueno, con topes de rendimientos de 25 a 26 quintales y con pisos de 10, 9, 10 quintales, ¿no es cierto?
Son rendimientos muy buenos, son rendimientos que dan un margen muy interesante al cultivo. Hoy ya no estamos hablando que no es un cultivo de servicio, un cultivo como abono verde, que como había nacido este cultivo, ¿no es cierto? Ya es un cultivo al cual el productor quiere sembrarlo para ganar plata, es así. Después toda la zona o todo lo que en la zona produzca de beneficios es ya anecdótico. Hoy el productor lo que quiere hacer es sembrar y que le dé resultados, ¿no es cierto? Así que bueno, también tenemos datos en una zona muy productora de carinata que es Entre Ríos, que también están aproximadamente en esos rendimientos, y hoy por hoy con lo que vale este grano que superó los $500 esta cosecha, ¿no es cierto? Hoy por hoy te podemos estar hablando que con 4 o 5 quintales de carinata hoy estamos pagando los gastos, o sea que te queda entre hoy por rendimientos promedio te quedan 9, 10 quintales de carinata de ganancia, así que imagínate qué cultivo interesante y qué cultivo que podemos utilizar como para hacer un cambio de rotación en nuestro sistema de producción y que entra perfectamente en la rueda, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por la entrevista. Sos uno de los que empezó investigando carinata, de preguntar de cómo va. Hace muchos años que venimos hablando de este tema. Bueno, hoy por hoy, con los resultados a la vista, ya con un cultivo que está bastante impuesto en la zona, por lo menos, y con muchísimas probabilidades de crecer o de crecimiento. Vamos a seguir por este camino y bueno, esperemos que los resultados se sigan dando. Un abrazo grande. Tengo una invitación para vos. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Vamos a volar y descubrir su cultura efervescente. Nos sumergiremos en su historia, la historia que nos cuenta sus recorridos con aire de modernidad y futuro. ¿Seguimos? Navegaremos por esos rincones de paz y armonía. Descubriremos esos sabores que nos envuelven y nos invitan a nutrirnos el corazón y el alma. Córdoba respira arte, respira cultura. Córdoba es una ciudad que te moviliza, que te sorprende, que te invita a dar una vuelta y enriquecer tu felicidad. Vení a redescubrirla. Vení a Córdoba Capital. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Llegamos ya prácticamente al final de nuestro programa, solo nos resta poner al aire el informe técnico del ingeniero Ignacio Berri sobre el tema urea como fertilizante. Amigos, hoy en el informe técnico vamos a hablar de la urea como fertilizante. La urea es uno de los fertilizantes más comunes y ampliamente utilizados en la agricultura. Es una fuente de nitrógeno altamente concentrada y se utiliza para proporcionar nitrógeno a las plantas, un nutriente esencial que es necesario para el crecimiento y desarrollo adecuado de las plantas. Cuando se aplica la urea como fertilizante, se convierte en amoníaco en el suelo debido a la acción de las enzimas microbianas. El amoníaco se convierte posteriormente en iones de amonio que son absorbidos por las raíces de las plantas y se utilizan para producir proteínas, clorofila y otros compuestos necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. La urea se considera un fertilizante eficiente porque tiene una alta concentración de nitrógeno, 46% en peso, y es fácil de almacenar y transportar. También es versátil y se puede aplicar a una variedad de cultivos y suelos.
Amigos, nos vemos. Cabaña en los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos reencontramos la semana próxima en esta misma sintonía y a esta misma hora. Que lo pase bien.